en cuanto al ejercicio 9, tenemos ahí un ejercicio cuyo enunciado es un poco más directo, pero también más enrevesado, porque nos da estos ejemplos de cómo tenemos o un listado que sacaría al ejecutar nuestra base de datos o una consulta sobre ella. Entonces, nos dice que en un departamento de informática una empresa quiere diseñar una base de datos para almacenar la información de los ordenadores que tiene en la red y los switches que cada uno de estos ordenadores se puede conectar. De cada ordenador se quiere conocer su dirección MAC y su dirección IP, una ubicación, que será un despacho o un laboratorio de la empresa, y los datos de su propietario, nombre, apellidos, teléfono y número de despacho. Nos dice adicionalmente que cada switch tiene una dirección IP, una ubicación, que será el número de un laboratorio de la empresa, y se está ejecutando el programa del que se desea conocer el nombre y la versión. Dentro de cada switch, los puertos se enumeran consecutivamente 1, 2, 3 y así hasta generalmente 24 o 48. Cada ordenador solo puede conectarse a un puerto dentro de un switch, ¿no? Y nos enseña una serie de opciones donde vemos pues a lo mejor la versión del software que tenemos, el laboratorio donde o el tipo de dato que guarda el laboratorio. Bueno, al final lo que tenemos básicamente es que tenemos que guardar una entidad de ordenador, ¿vale? Es decir, tenemos que crear una entidad que sea ordenador. No sé exactamente por las cardinalidades porque tampoco me ha quedado muy claro de la primera lectura, pero tenemos un ordenador o un computador. Se quiere conocer su MAC, su IP y su ubicación. Al final tendremos que va a tener un identificador. Ese identificador podría ser la dirección MAC, que es en principio única, pero si establecemos esta dirección MAC como atributo único, evitaremos o no podremos tener ordenadores que tengan SUTA o múltiples tarjetas de red. Podríamos establecer la dirección IP, pero pasaría lo mismo. Un equipo puede tener múltiples tarjetas de red y por lo tanto múltiples IP, así que yo propongo pues la creación de un ordenador que sea un identificador. No sabría deciros, pero viendo aquí un poco el listado, pues ordenador portátil de Luis Gil Flores podría ser ese identificador o al final un código interno. Sí que tendremos que aparecerá la dirección MAC y una dirección IP que serán los datos que almacenemos del ordenador. Vale, y ahí tendríamos el ordenador. A su vez nos dice una ubicación, y dice un despacho o un laboratorio, con lo cual nos está indicando ahí que los ordenadores, por ejemplo, pueden estar en dos tipos de ubicaciones. Además nos dice los datos de su propietario, con lo que tendremos que establecer algún atributo de persona. Nos dice que será un laboratorio de la empresa, que los puertos, en principio del laboratorio o la ubicación no nos dice nada más, ¿vale? Para representarlo de forma pues bien diseñada, lo que podemos hacer es establecer qué ordenador, por ejemplo, está asociado a una ubicación y que esa ubicación podrá ser de dos tipos. Podrá ser o bien un despacho o bien un laboratorio. Y aquí ponemos ese despacho o bien un laboratorio.
no tenemos más información y tenemos que tirar un poco de nuestra imaginación para ver pues qué atributos podemos guardar en cada uno de los casos, ¿vale? Pues su ubicación, pues al final casi siempre pues todo lleva un identificador que me permita identificarlo de forma. Podemos poner, por ejemplo, en esa ubicación que sea un pues, metros cuadrados que pueda tener la ubicación, o si está asociado a algún tipo de sala o edificio, pero al final esa asociación, digamos, la representaríamos como una relación con otra entidad, ¿vale? Sí que podemos poner, por ejemplo, algo así como nombre, que me definiría por una parte lo que sería el identificador, que sería un código numérico, y el nombre que podríamos definirle pues despacho, sala de calderas o laboratorio de física o laboratorio de química o lo que nosotros consideremos. Tenemos ahí que un ordenador tendrá al final una ubicación y solo una ubicación, y que en esa ubicación pues habrá o bien 0 o n dispositivos, siendo esos dispositivos una serie de ordenadores. Tendremos por tanto una relación 1n, ¿vale? Que será la cardinalidad de la relación. Además de esto, nos dice que queremos saber los datos de su propietario del ordenador. Nombre, apellidos, teléfono y número de despacho. Es decir, el ordenador estará asociado a un propietario y ese propietario tendrá o bien 0 o bien n, ¿vale? Esto lo podemos saber, por ejemplo, porque dice Luis Gil Flores y tiene un ordenador de sobremesa y un ordenador portátil. Digamos que un ordenador pertenecerá a un propietario, ¿vale? Lo tiene asociado y solo a uno. Con lo cual tenemos que tanto esta que se me ha olvidado antes como esta de aquí serán restricciones de existencia con, por ejemplo, propietario y ubicación. A su vez nos dice también que el teléfono y el número de despacho tenemos que guardarlo del propietario, con lo cual el propietario tendrá una relación con una entidad que ya hemos creado y que es este despacho de aquí. Es decir, un propietario pues tiene asignado un despacho. El propietario tendrá, imagino que un solo despacho, o al máximo uno, y un despacho será asignado, pues aquí sí que podríamos ponerlo, o directamente podríamos establecer que un despacho puede estar vacío o que puede pertenecer a muchas personas, es decir, sea un despacho compartido, también podemos ponerlo. Del propietario nos dice el nombre, apellidos, teléfono. Pues nombre, apellidos, podemos ponerlo como campo, pues al final para hacer un mejor diseño vamos a ponerle el DNI, el nombre y los apellidos. También el teléfono que tiene el propietario de ese ordenador. Vale, ya lo tendríamos asignado. Además nos dice, cada switch tiene una dirección IP, una ubicación y será el número de un laboratorio de la empresa. Es decir, tenemos una entidad switch que está asociada con un laboratorio de la empresa y está ejecutando un programa del que se desea conocer nombre y versión.
Dentro de cada switch, los puertos se enumeran tal, tenemos que un ordenador se puede conectar a un switch, es decir, necesitamos conectar ese ordenador con esa nueva entidad que vamos a crear. ¿Cómo la tenemos? Tenemos el diagrama pues un poco establecido en la parte superior. Podemos bajar todas las entidades para que nos dé la posibilidad de definir ese switch, ¿vale? Esa entidad switch. Hemos dicho que, por ejemplo, un laboratorio tendrá asignado, o un switch está asignado a ese laboratorio, ¿vale? Tenemos la entidad switch, ¿vale? Entidad switch que, como tiene que estar a un laboratorio asignado, pues en realidad será, una entidad débil, ¿vale? Con lo cual, en lugar de este tipo de entidad, pues tomo este tipo de aquí y le digo que tenemos un switch, ¿vale? Un switch es un concentrador y permite conectar múltiples dispositivos a uno. Tenemos que un laboratorio tendrá un switch, o sea que un switch pertenecerá a un laboratorio, a un solo laboratorio, mientras que un laboratorio podrá tener o no tener switches asociados, ¿vale? Pues lo tenemos designado. Al final tenemos esa 1N con restricción de existencia para switch. Vale, vamos a establecer también esta de aquí, que se me ha olvidado. Propietario asignado, y aquí la restricción de existencia. Y despacho voy a representarlo también como entidad débil. Bueno, con esto asignado, lo único que nos falta sería asociar ese switch, ¿vale? Que dice que cada ordenador solo puede conectarse a un puerto dentro de un switch, ¿vale? Switch va a tener un identificador, o sea, es decir, tiene puertos, y esos puertos será donde se conecte el ordenador. Pues al final, si vemos un poco la forma que tenemos de hablar, un switch tiene puerto, ¿vale? Y ese puerto, un switch tiene o 1 o n puertos, es decir, va a tener n siempre, porque un switch de un solo puerto no sería un switch, mientras que un puerto está asignado únicamente a un switch, ¿vale? Aquí sí que tenemos una restricción de identidad, porque al final el switch, el identificador del switch, será aquel que nos diga el puerto que tenemos, porque en cuanto al puerto, lo único que guardamos sería un número de puerto, ¿vale? También me dice aquí que un switch tiene una IP que no he representado, por lo tanto voy a tomar ese atributo IP y a establecerlo para el switch, con lo cual aquí lo único que me faltaría sería representar esa restricción de identificación, ¿vale? Y poner la cardinalidad que tenemos, que será 1n dentro de la relación. Tenemos el puerto, que tiene una serie de un número de puerto, y ahí diremos que el ordenador de un usuario se conectará a un puerto de ese switch, ¿vale? Con lo cual tenemos que un ordenador se conecta a un puerto y solo a un puerto, y un puerto tendrá conectado un ordenador y solo un ordenador, ¿vale? Y ahí tenemos un caso especial donde tenemos una relación 1 a 1 que no hemos visto en muchos casos. 1 a 1. Una consideración que podemos tener, que yo he dicho que un puerto tiene que tener sí o sí un ordenador. No es posible. O sea, es posible que nosotros tengamos
una restricción 0,1, es decir, nosotros tenemos un puerto o bien no lo tenemos, ¿vale? Al igual que si, por ejemplo, aquí podríamos, esta restricción de existencia, podríamos decir que no tenemos un puerto asociado, es decir, dejamos la posibilidad que un ordenador, pues, por ejemplo, no esté conectado a la red de la empresa, ¿vale? Con ese 0,1, 0,1. De todas formas, la cardinalidad general no cambiaría, sería ese 1,1 que tenemos ahí. Y si no me equivoco, lo único que nos faltaría sería esta oración donde nos dice que se está ejecutando un programa del que se desea conocer su nombre y la versión. Con lo cual, este switch tendrá una relación nueva con un ejecuta, y aquí pondremos un software del que guardaremos, pues aquí podemos guardar nombre y podemos considerar que la combinación de los atributos nombre e versión me permiten identificar ese software de forma unequívoca. Con lo cual tenemos ya almacenado que un switch ejecutará un software y solo uno, y un software será ejecutado por o bien 0 o bien n switches. Con lo cual tenemos que el switch tiene una restricción de existencia contra el software y que esto será una relación 1n. Pues en principio tendríamos nuestro diagrama concluido y con una comprobación de lo que serían las cardinalidades, la definición de existencia, de identificación, que también lo tenemos por ejemplo aquí en Puerto, tendríamos ya el diagrama concluido. Como siempre podemos descargarlo desde Exportar. Un saludo a todos.